un gusto tener esta mañana aquí a Pedro Kumamoto. Viene desde Guadalajara y nos viene contando que viene desde el metro. Desde Centro Médico, ¿cómo están? Centro Médico. Buenos ¿Cómo días. estás, Pedro? Buenos días, gusto Pedro. en saludarte. Bien, gratamente, ahora sí que sorprendido, les estaba platicando fuera del aire por ver que nos estamos organizando, ahora sí que hasta en el metro, ¿no? Y eso da gusto, verlos ¿Cómo? en fila. ¿Qué te pasó en el metro? Pues ahora sí que lo que no esperaba, hace a lo mejor unos meses que no me subía al metro, o a lo mejor también me estaban explicando aquí muy amablemente que a lo mejor son las estaciones, pero en esta ocasión teníamos filas por cada una de las puertas, había una perfecta organización, pero ahora no había alguien que lo organizara, era pues tal cual como este espíritu cívico, y la verdad creo que eso es lo que me emociona y un poco como la metáfora de lo que debe de venir, ¿no? Te de emociona, lo que debe de pero venir. esperaste media hora ya abajo para subirte al metro. Bueno, A un vagón del metro. Pero llegué en 10 minutos, Sí, entonces ¿no? eso valió Lo la cual pena. demuestra que el metro es fantástico. El problema es la cantidad de gente. Sí. Y eso que no estamos en tan vacaciones, no hay clases. Sí, no, y creo que esa es una reflexión que al menos los capitalinos tienen bastante tiempo haciendo, que es hay una administración deficiente, habrá que hacer preguntas: ¿qué es lo que se necesita? ¿Más vagones, más líneas, otro tipo de espacios complementarios? La verdad es que en ese sentido creo que es una discusión que también es muy estimulante, porque al menos en la ciudad de donde vengo, que es Guadalajara, pues apenas estamos terminando la línea 3 de aparte de un tren ligero, no de un metro, ¿no? Entonces creo que nos hace reflexionar hacia dónde sí caminar, hacia dónde no, qué tanto ha funcionado no el Metrobús, que también digo, ese no es el motivo de la visita, pero ciertamente para que las ciudades puedan ser disfrutadas, y como decía un exalcalde colombiano, que lo pueda vivir muy bien una niña de 3 años o una abuela de 90 años, ¿no? Como las grandes ciudades del mundo. Exactamente. Que cada vez son más en todo el mundo. Bueno, pero hoy no invitamos a Pedro Kumamoto a hablar del metro ni de servicios. ¿No quieres hablar de mercados públicos? Si quieren, Parques y jardines, sí, bueno, hay pero que de la Ciudad resurgir. de México. Bueno, no, hoy lo invitamos porque no ganó Pedro en Guadalajara, era favorito. Una de las sorpresas de la elección del 1 de julio fue el no triunfo de Pedro Kumamoto, Ricardo. Sí, Ciro, Pedro y su compañera de fórmula, Juana Delgado, se quedaron a un poquito más de 300,000 votos del primer lugar, que fue Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, y se quedaron a un poquito menos de 60,000 votos de que llegaras, Pedro, como primera minoría detrás de los candidatos de Morena. Quedó en tercer lugar. El primer lugar fue la gente del Frente allá en Jalisco, tuvieron 33% de los votos. En segundo lugar los de Morena, 24%, y en tercero Pedro Kumamoto y Juana Delgado, 22% de los votos. Pues no llegaste, Pedro. No. Nosotros estábamos por descontado que ibas a ser diputado federal. Senador. Ibas a ser senador, perdón. Sí. Todavía no senador, que ibas a ser senador por Jalisco, y pues no. Bueno, y creo que toca muchas reflexiones y autocríticas, que creo que eso es algo que nos va a hacer que esta pues derrota electoral se convierta en una victoria simbólica desde mi punto de vista. ¿A qué me refiero? Creo que nos hizo falta responder a tiempo a la guerra sucia. Hay periodistas que en confianza te dicen, hay quienes han dicho que esto costó millones de pesos, una operación que era, por un lado, en redes sociales, en YouTube, por ejemplo, se pagaban anuncios. ¿Quién te la lanzó, el Frente o Morena? Ahora sí que todavía no tengo forma de determinarlo, pero lo cierto es que sí se vieron beneficiados por lo menos estos espacios. Ahora, yo no respondí a tiempo y yo no respondí bien. Entonces eso es la parte primero de autocrítica que tenemos que revisar. Segundo, nos hizo falta más apoyo en el interior del estado. ¿Qué nos hace falta? Pues a lo mejor más tiempo, más energía, más redes. No me refiero a redes virtuales, me refiero a las redes del día a día, porque también eso se nos ha criticado mucho. Se dice, ustedes querían ganar a través de las redes sociales. Eso no es cierto. Juanita Delgado y yo fuimos a 100 de 125 municipios que tiene el estado de Jalisco, pero yo creo que... Sí, pero ¿qué es ir a un municipio? Llegan, Claro. saludan, desayunan, tiran un rollo y se van. Para algunas personas, nosotros hacíamos reuniones en las casas, lo que generábamos era una especie, lo que llamábamos semillero. Uno de nuestros eslogan era, seremos un bosque. Y la idea de hacer un bosque, pues primero hay que sembrar las semillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cihuatlán, una reunión que a mí me parece maravillosa, que tuvimos con más o menos unas 50 mujeres de edad ya muy avanzada, pero que fue realmente el detonante de ese espacio, es porque ellas se reúnen a cantar
a jugar cartas y a platicar de sus vidas. Y nos invitaron y les gustó el proyecto, que se volvieron promotoras. Entonces, yo creo que esos espacios los tuvimos que haber repetido a lo mejor 3 veces los que hicimos, ¿no? Porque sí es cierto, el modelo político no es... te daba el tiempo. Claro, eso, por ejemplo. Y bueno, finalmente sí una reflexión acerca de la inequidad de la contienda. En el sentido... que nosotros a lo mejor no fuimos buenos para procurar suficientes recursos de la manera en la que procurábamos. Es decir, nosotros teníamos un tope de donación, nadie nos podía donar más de 143,000 pesos. Otra cosa muy importante es que era público. Entonces a mucha gente, pues en el momento de inseguridad en el que vivimos, pues, simplemente hacer público que donas 15,000 pesos, pues ya te vuelves alguien que puede ser, digamos, un objetivo blanco, ¿no? de los Claro. criminales. Y pues para cerrar, en esa inequidad a la que me refiero, pues nosotros erogamos cerca de 5 millones en nuestra campaña, y la campaña que ganó del Frente, por ejemplo, gastó 40 millones de pesos. Entonces, yo creo que ahí hay algunas reflexiones, pero también hay algo padre. Yo les quiero decir que 760,000 votos, 763,000 votos más o menos, no es cosa menor, ¿no? Y con la lógica que lo hicimos, sin tejer alianzas, ningún partido puede decir hoy, estos me los debe a mí, yo acordé con el Kuma, nada, ¿no? Bueno, algo que también fue un error nuestro y que creo que hay que reconocer, la defensa del voto. Habrá que construir más espacios para defender el voto y tener la cobertura del 100%. ¿Votos? No podría decir eso, pero ciertamente pasó, por ejemplo, que en casillas en donde no estábamos, habían personas que no tenían la claridad de dónde debían de poner nuestros votos, si en candidato no registrado, si en votos nulos o en candidato independiente. ¿Por qué? Pues porque hace falta todavía un proceso de educación cívica, y está bien, pero tener ahí un representante les hubiera podido aclarar que no era en ninguno de esos rubros, ¿no? O también nos pasó que en casillas donde el distrito 8 es para nosotros un distrito muy claro. Recuperamos 12,000 votos en el conteo distrital. 12,000 votos de una elección que se ganó con menos de 70,000 votos, pues es una cantidad enorme, ¿no? ¿Qué porcentaje de casillas pudieron cubrir? Yo me atrevería a decir que representantes generales y representantes de casilla, aproximadamente entre una tercera parte de las casillas, ¿no? Pero pues es muy poco todavía. Ahora, es muy difícil porque incluso el mismo INE abrió una segunda oportunidad porque la plataforma se caía, porque no se abrió a tiempo, por 1000 cosas, y eso hizo que nos dieran una segunda etapa para poder registrar de aproximadamente 12 horas, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Entonces, yo me atrevería a decir que no fuimos lo suficientemente, a lo mejor... desconfiados podría ser, o a lo mejor inteligentes también podría ser otro adjetivo, para que desde el principio empezáramos a decirle a la gente, no solamente firma por nosotros, no solamente vota por nosotros, sino también cuida el voto. Oye, Pedro, estamos viendo que además de tu caso y el de Juana Delgado en Jalisco, esta red de candidatos independientes no ganó en ninguna de las 16 elecciones en las que compitió. No solo fue Jalisco. No ganaron en ninguna. O sea, el récord queda 0-16. Entendemos la dificultad, y además creo que hay la semilla de un gran movimiento para los próximos años, pero el resultado frío, seco, es 0 ganados, 16 perdidos. Sí, es como golpe seco, ¿no? Yo lo que diría es, desde luego que desilusiona y desde luego que pega, ¿no? Pero también por otro lado, a mí de nuevo, por eso puse sobre la mesa primero nuestros errores, ¿no? Porque hay que reconocer que hubo muchos errores. Sí. Pero está la otra parte, que es 760,000 personas salieron a votar por alguien que, si juntas nuestros votos en Jalisco, 1 millón de votos. De acuerdo, pero no va a llegar nadie. Bueno, también. Ni Pedro Kumamoto. Eso también es otra cosa que va a ser interesante, demostrar que nuestra vocación no es el curul y el lugar sencillo y recibir la quincena, sino que tiene que ver con cómo desde afuera de las instituciones vamos tocando los temas de presupuesto, de los derechos que nos interesan, de impulsar la rendición de cuentas, de exigir que si tú prometiste algo en campaña suceda. Y no solamente eso, yo lo he dicho, ojalá les vaya bien a quien ganó como senadores en Jalisco, a Clemente, a Verónica, a Antonia. Yo espero que les vaya bien, y espero que le vaya bien al gobierno federal y al gobierno estatal y a los municipales. Ojalá les vaya bien, pero sin algo nos ha caracterizado es las buenas ideas las apoyamos, las cosas sensatas, y aquellas ideas que tengan que ver con corrupción, con impunidad, con encubrirse, no las vamos a tolerar, ¿no? Es que además en Jalisco fueron contra dos fenómenos, ¿no? Por un lado la ola, como dicen ahora,
tsunami de López Obrador y Morena, y por otra parte la fuerza también que mostró el voto por el gobernador. Claro, aunque también por Enrique Alfaro. Por fuerza política, yo me atrevería a decir, ahí no nos fue tan mal. Por fuerza política fuimos el primer lugar. El segundo fue Morena, el tercero fue Movimiento Ciudadano. Pero ya cuando sumas los votos, que aparte no ganaron ni un distrito. No, claro, y hay que dejarlo claro. Esas alianzas sabíamos que iban a existir, tuvimos que trabajar todavía más arduamente, pero sí es interesante ver que por fuerza política es distinto. ¿Qué viene para este movimiento, para Pedro Kumamoto? Tú tienes 20 y tantos años, 27, 28 años, son muy jóvenes. Tenemos entendido que tus compañeros en todo este proyecto de la Wikipolítica también son el arbolito, ¿cómo le dicen? Sí, es que el logo era un arbolito y decían, vota por el arbolito. Por el arbolito, también son muy jóvenes, pero pues van a tener que vivir de algo, sí, el arbolito. Pero, pues no llegó ninguno de ustedes, se van de la política va a ser su segunda o tercera actividad, van a tener que chambear. Claro, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental. Yo he dicho siempre, a mí me late mucho la idea de, por ejemplo, de regresar a la academia desde el lado de aprender o desde el lado de quizás, ¿por qué no ser profe? Hay quien también dentro del esfuerzo pues continúa, que ya eran, por ejemplo, doctores en historia que daban clases o compañeras que eran, una compañera que es maestra en estudios sociomédicos también da clases, pero hay también quien se dedica a ser artesano. Juanita Delgado era profesora y también dirigía una organización de la sociedad civil. Entonces, digamos pero no dejan la política. No, para nada. Y entendida la política, digo, no vamos a estar en cargos públicos, eso es cierto. ¿No vas a ser el secretario quién sabe qué de Enrique Alfaro? No voy a hacer eso. ¿El director de quién sabe qué de López Obrador? Yo creo que en todos esos esfuerzos que ganaron hay personas honestas, inteligentes y que no necesitan más manos. Yo lo que creo que necesita ahorita son manos afuera, ayudando en las buenas ideas. ¿Haciendo qué? Pues manos haciendo fuera, oposición. Pedro Kumamoto, ¿haciendo oposición en qué? ¿Y contra quién? ¿Contra Alfaro? ¿Contra López Obrador? No contra, más bien es... Ya perdieron los malos, ya se fue el PRI, ya se fue el PAN. Bueno, quizás, y solamente quizás como una idea loca, no solo basta cambiar a las personas, sino cambiar las metodologías y las ideas que son buenas, que hay en cada uno de los espacios, porque sí las hay que exigir que sucedan de la mejor forma. Y aquellas ideas que nos remitan a la corrupción, la impunidad o la falta de autocrítica también de parte de nuestros gobiernos, habrá que exigirlo. Algo muy importante es que aprendimos cómo se hace institución, y eso creo que es un conocimiento que pocas personas fuera, o al menos en la sociedad civil de Jalisco, te pueden platicar cómo fue participar dentro de un gabinete, te pueden platicar a lo mejor cómo es estar dentro de un espacio de toma de decisión, pero pocas veces lo que se vive en el legislativo, la mezquindad con la que ves las negociaciones, las ideas con las cuales se mueven, o los motores, los gatillos con los cuales se toman las decisiones, pocas veces se ven, ¿no? Entonces, a mí me parece que yo tengo una responsabilidad que se comparte con toda la organización de hacer más democrático ese conocimiento para que sucedan más cosas. Y otra idea que a mí me emociona mucho tiene que ver con cómo se construye estos procesos de organización social en estos semilleros que decía, para lo que venga, para vecinal, municipal, pero también para ideas nacionales, que ya después, si me lo permiten, se las platicaremos. Pedro, con esos cientos de miles de votos que recibieron en Jalisco, tú decías que son la primera fuerza política en el estado. ¿Por qué no pensar en hacer un partido que les dé espacios de representación proporcional? Sí, es una idea que está sobre la mesa, nos la han dicho ya bastantes personas. La idea es, digamos, una idea que polariza, por así plantearlo, dentro del espacio en donde participo, ¿no? Hay quien lo cree conveniente y quien no lo cree conveniente. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué? Yo hoy no estoy convencido de ninguno. De formar un partido. Pero no la descarto, ¿no? En 4 años llegan a la presidencia. ¿Por qué no hacer el partido del arbolito? No, miren, primero, antes que ninguna otra cosa, yo lo que creo que toca es terminar el círculo de autocrítica, el proceso de reflexión. El círculo de autocrítica suena como partido trotskista de los 70. No. Lo digo porque ahorita en la imagen que tengo el partido comunista de los 60. No, para nada, sí. La autocrítica. La autocrítica a lo mejor nos parece tan desconocida. Y se dividen, después la autocrítica se divide. No, espero que no. Y luego cuando
se dividen, vuelven a hacer autocrítica de la división y se siguen dividiendo. No, y entonces vamos a ver Pedros Kumamotos por todos lados. Ojalá hayan muchas ¿Eso personas suena muy más. viejo, Pedro? No, estamos para en mí el proceso, compañeros, de la autocrítica. Sí. No, mira, yo creo que la autocrítica y de estos círculos que hablo es, por ejemplo, lo que pasó el sábado pasado, que nos reunimos con cerca de 300 personas que les dijimos, pues vamos a agradecerles, ¿no? Y lo que hicimos fue literalmente poner círculos de sillas para que todas las personas que querían decirnos algo, para que nos pasaran sus ideas, para las reflexiones, y por eso de ahí viene el círculo de autocrítica, nos dijeran que seguía, ¿no? Esa es otra de las críticas, Pedro, que estaban muy preocupados por los círculos de autocrítica, por tener estos conversatorios, por reunirse en los parques públicos, pero que dejaron de lado un poco temas de violencia en el Estado, temas de desapariciones. Es otra de las críticas que he leído en la prensa de Jalisco. Es, digamos una interpretación que se hace de nosotros. También he visto que dicen, querían ganar por redes sociales, querían ganar con actividades en parques. Eso no es cierto. O sea, nosotros íbamos a tocar las puertas todos los días para platicar acerca de que votaran por nosotros, pero también conocer los diagnósticos. Caminamos, yo me atrevo a decir, como ninguna fuerza política. Como ninguna fuerza política tocamos puertas. Sus números son impresionantes, pero repito, se gana o se pierde, Pedro. Claro, y por eso digo, victorias simbólicas, pues el 1-0 a Alemania, pero pues yo no veo a México, va a jugar hoy contra Croacia o contra Inglaterra. Ya. Pero le ganamos a Alemania, bueno, 1-0, que fue un gran triunfo, a ver, duda, y eso es pero una... hoy no va a jugar México-Croacia, México-Inglaterra, ¿no? Pero por ejemplo, no juega. No. Pero también hay algo que pasa, ¿no, Ciro? Que es, y ese 1-0 Alemania, ¿a cuántos niños hicieron soñar? ¿A cuántas niñas hicieron decir, ¿Cómo vas a convertir eso en una acción? Claro. Con un partido político. No, es que no es solamente esa la vía, y quiero dejarlo muy importante, no la descartamos, no la quiero descartar en este espacio porque no me toca a mí decidirlo. Sí. Lo que es cierto es reflexión. 2, descanso, una semana para guardar silencio, para pensarnos. Eso sí. Y tercero, ahora sí, abiertamente discutamos qué es lo que debe de suceder, pero no pasa por la propuesta de un caudillo o de un jefe, pasa por la propuesta de una discusión colectiva. Tú eres un símbolo nacional, ya lo eres, te guste o no te guste, digas que no, que viajes en metro y todo eso. Tú eres un símbolo nacional, lo sabes, y lo que hagas después de esta, entre comillas, derrota, va a ser bien importante. Puede también marcar un futuro sobre formas de hacer política en México. Y política, dicen los clásicos, es ganar voluntades. Entre otras cosas, es ganar voluntades, no convencerse a uno mismo. Totalmente. ¿No? Entonces, a seguir ganando voluntades, supongo. Sí. Y no convencerse a uno mismo, estar ahí con el látigo. A ver, autocrítica. Espérense, ¿no? Hay que hacerla, hay que revisar. Y no vamos a parar. Adelante. Ojalá no desaparezcas del mapa político, Pedro. Yo también espero que... catedrático de, qué sé yo, o un analista ahí en un programa de radio en Guadalajara o en la Ciudad de México. Ojalá no. No, es un símbolo para mucha gente. Yo lo que les puedo decir es que para atrás ni para tomar vuelo. O sea que... Cuando digo que estos son periodos, estoy hablando de 1 o 2 meses, ¿no? Y después de esto a seguir en la calle, que es lo que nos distingue también, y creo que eso es fundamental, a seguir fortaleciendo lo que viene, porque nosotros no tenemos lana, ¿no? Y creo que lo que sí tenemos es mucha voluntad. Por ponerles un ejemplo, que creo que a veces no lo digo mucho, pero en la campaña se pagaron cerca de 120 personas. Eso fue lo que se pagó. Sí. Pero habían de voluntarios cerca de 4,000 personas. Entonces esto te habla que no es proporcional el espíritu, la emoción que existe. Esa emoción te vuelve responsable y vuelve responsable a quienes estamos en este esfuerzo de no defraudar, de no vendernos, de no callarnos, de no ser cómplices, pero también de no ser unos locos que simplemente dicen pues hay que seguir y ya, sino que tiene que haber un momento de reflexión, y con eso yo les puedo decir, no nos vamos a desaparecer. ¿Cómo ves, Ricardo? Pues yo veo un discurso muy optimista para una red de candidatos que perdió 16 elecciones, Pedro. Yo creo que el llorar está bien durante los primeros 2 días, 3 días, 4 días, quizás la semana, pero a partir de eso ya te toca empezar a plantear el futuro, y precisamente por eso, al menos yo me siento optimista. Luego les invito a que nos demos una vuelta a Zapopan, y van a darse cuenta en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, pero también en los pueblos, el aprecio que hay te hace tener la certidumbre de que sí, perdimos electoralmente, pero la victoria simbólica y la emoción sigue de nuestro lado. Bueno, pues felicidades por los números.
Gracias. Pedro Kumamoto y Juana Delgado, Juanita, como le llama Pedro, 598,000 votos. No, terminaron siendo 700. Creo que ese es el PREP. Este es el PREP, sí. ¿Cuántos este fueron? es el PREP. ¿700,000? 760,000 votos. 760,000 votos, se dice fácil, desde una candidatura independiente. No les alcanzó para llegar al Senado, pero bueno, aquí están, van a seguir. Sí. Y ojalá, lo mejor para ustedes. Muchísimas gracias. Ustedes son aire fresco para la vida pública de este país. Gracias. Ojalá no se desanimen, pero ojalá tampoco se la pasen ahí haciendo autocrítica. El tercer comité, No, para la tercera nada. internacional del quinto comité de la sexta seccional del Partido del Arbolito, con Kumamoto, haciendo su 49ª sesión de autocrítica. No, ojalá no caigan en eso. Gracias, Para Pedro. nada.